Buenas tardes a todos, nuevos oyentes. Y a los antiguos también. Bueno, y a los antiguos también, ¿no? Sí. Bienvenidos a nuestro primer y último podcast, aquí con Historia Fuego Lento. Hoy vamos a tratar con nuestro comité de expertos un tema bastante desconocido, como es la Gran Jacquerie, que no conocía hasta hace 2 días. Y bueno, para ello, para entender un poco lo que viene siendo la Gran Jacquerie y tal, tendríamos que meternos en el contexto de los 100 años, que si aquí nuestro comité de expertos no puedes hacer una introducción, ya que no todos controlamos de historia. Pues muy buenas, Alejandro, y me complace mucho tener también aquí a los invitados don Cristóbal, don Vila, don Marcos y don Aitor para hablar de este acontecimiento tan importante en la historia de Francia y de Europa. Y lo que dice sí que viene bastante a cuento. Es necesario hablar de la Guerra de los 100 años, que fue un conflicto armado entre los reinos antiguos de Francia y de Inglaterra, que no duró 100 años, por cierto, duró algo más, 116 años, desde el 24 de mayo de 1337 hasta el 19 de octubre de 1453, y el conflicto fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las tierras adicionales que los monarcas, tanto ingleses como franceses, habían acumulado en territorios continentales de Europa. Y tras el ascenso al trono de Inglaterra de Enrique II, el conde d'Anjou declaró la guerra, que se saldó finalmente con la derrota de Inglaterra y la consecuente retirada de las tropas inglesas de Francia. Bueno, yo creo que ha sido una introducción bastante satisfactoria. Vamos, no para puede estar todos. mejor, ¿eh? Estoy súper satisfecho. Exactamente, y creo que ahora sí, ya pues, con todos los banquitos puestos, nos podremos adentrar en lo que viene siendo la piscina de la Jacquerie, que si alguien me puede explicar Sí, empiezo qué yo, si consiste quieres. eso y tal. Pues la Jacquerie empezó en el 23-29 de mayo de 1358, en plena guerra de los 100 años, y duró unas 2 semanas, hasta el 10 de junio de ese mismo año. Hay que poner en contexto que en ese momento Juan II, rey de Francia, había perdido la batalla de Poitiers y fue arrestado por las tropas inglesas, por lo que la regencia fue ocupada por su hijo, el príncipe Carlos. En este momento había un enfrentamiento interno en Francia entre Carlos y el preboste del mercader de París, que era Etienne Marcel. Etienne Marcel, efectivamente. Y bueno, pues en esta situación surgió una revuelta campesina al norte de Francia, en la región de Saint-Loup de Serein, que mi francés no es muy bueno, pero bueno. No, se ve que no, ¿eh? Y en Clement de Beauvois. Muy de francés, vamos, justo. Y de ahí se extendió a otra Suena zona, alemán, ¿no? otra zona de Francia. Sí, estoy alemán, sí. Se extendió a otra zona de Francia. Al principio eran pocos campesinos, no eran más de 100. Pero una vez que avanzaban el territorio, se sumaban más y más campesinos, llegaron a ser más de 6.000 según Faussat. Este cronista los llama especialmente como perros rabiosos, porque hacían atrocidades, violaban a mujeres, mataban a los hijos de los nobles, quemaban sus castillos. Puede ser que estuviese también un poco desvirtuado la crónica, ¿Un poco desvirtuado en qué sentido? que fuese un poco lo de perros y tal, Claro. que violasen, todas las barbaridades que cuenta el cronista que hacían. Sí, es cierto, pero eso se tratará más adelante. Faussat, por ejemplo, era más partidario de la nobleza. Hay Claro, otro, por eso hay otro digo cronista que- que llama Jean de Benet, que es más partidario de los campesinos, y dice que estos sufrían muchos abusos, que llevaban años y años sufriendo los abusos de la nobleza, subiendo los impuestos y una mala condición de vida. Por eso digo, porque lo normal, ¿no? En la Edad Media es que los campesinos sufriesen abusos, ¿no? Yo creo que esta revuelta llama la atención lo primero, que es campesina, que parece que en la Edad Media tenemos la idea de que no se movían esta gente ni se movilizaban contra... Además fue espontánea, no fue algo organizado. Surgió así de la nada, pocos campesinos fueron sumando así su fuerza. Y todos estos movimientos, en plan, a causa de que... O sea, ¿qué pasó? Se montó un tío y dijo, bueno, me voy a liar a hostias con la nobleza. O es que dijo, había unos motivos detrás de que se Había mataran estos campesinos. un descontento. Ahí en la zona norte de Francia hay sobre todo campesinos de trigo, y le subían los impuestos porque para pagar el rescate de Juan II, que estaba apresado en Inglaterra, el de King Carlos, subió los impuestos. Pues había un descontento social entre los campesinos, y en esa región un día decidieron matar a los nobles del lugar y se fueron extendiendo además a otros territorios. Pero como a nosotros ahora nos sube la luz, tal, pues Claro, se igual. sube en el... Pues lo que tendríamos que hacer. Pues en verdad, sí, se verdad que Faussat habla de algunos acontecimientos como
que clavan en un asador a un noble, lo asan para que luego su mujer se lo coma. Son diferentes hechos que hacen los campesinos que se le da De hecho, de algunos de los extractos de la fuente primaria, que es de Jean Fouissart, vamos a hablar después, y creo que uno de ellos es el que has comentado antes, Cristian. Bueno, siguiendo con el desarrollo, estos nobles tuvieron que huir y se refugiaron en la ciudad de Meaux. Entre estos nobles estaban la duquesa de Normandía, que es la mujer de Delfín Carlos, el heredero a la corona, y los duques de Orleans. Una vez se refugiaron a la ciudad, los campesinos, que se le denominaron despectivamente yaques o yaques bonomes, se refugiaron detrás de un líder carismático llamado Guillaume Caillet y fueron a la ciudad de Meaux a acabar con estos nobles. Una vez en la ciudad, fueron detenidos y fueron frenados y derrotados por los ejércitos de Gastón Febot, que es el conde de Foix, y el capital de Bouts. O sea, tuvieron que recoger cable, ¿no? Claro. No, llegaron a la ciudad, se enfrentaron, pero fueron derrotados. Según Fouissart, joder, no se habla. Fueron 700 muertos los que se arrojaron al río Marne. 700 muertos. Hostia, tú, 700 campesinos muertos, sí. 700 yaques. De ahí, los nobles franceses pidieron un poco de ayuda a Carlos II para frenar un poco la revuelta, y Carlos II de Navarra creó un ejército de mercenarios ingleses, llamó a Guillaume Caillet para dialogar, pero le tendió una trampa y le apresó, le torturó y le ejecutó, puesto que no era un noble, era un campesino. Y de ahí luego más tarde se acabaría la revuelta. Vamos, que le hizo la 314. Sí, básicamente. y una pregunta, Cristóbal, que has dicho que se llaman yaques, pero ¿por qué? ¿Por qué les llaman así? Sí, bueno, recibían ese nombre porque yaques es como... se llaman así por la chaqueta que usaban los campesinos, era su vestimenta, y lo de bonomes viene para burlarse de ellos, puesto que no eran buenos hombres, pero los nobles llaman así para burlarse de los campesinos. O sea, despectivamente. Sí, despectivamente. Que no servían de nada. Efectivamente. Claro, se creen ahí que por estar aquí en lo alto ya pueden insultar a cualquiera. La verdad es que los subestimaron, ¿no? Porque les montaron una buena a los nobles. La verdad es que un poco va del pelo. A ver, pero- duró poco, duró 2 semanas, pero bueno. Sí, bueno, pero fueron intensas son seguramente. Sí, 2 semanas luego de exámenes, bien que nos quejamos de los adolescentes, tú, no jodas. Hombre, y muchos nobles ya no lo contaron más. Sí, alguno pillo, Seguro ¿no? que alguno Alguno cayó pillo. al río. Pero bueno, yo creo que ya sabiendo más o menos lo que es el contexto y todo esto, creo que deberíamos un poco hablar de esta fuente que tanto hemos mencionado antes, que es el Jean Fouissart y su crónica, como hemos utilizado de fuente primaria. A ver si podemos analizarlo un poco, adentrarnos un poco en ella. Si alguien quiere presentarlo. Bueno, pues yo, que soy un experto en Jean Fouissart, te podría hablar un poco sobre él. Para empezar, os voy a comentar que nació en el 1340, o sea, ya estaba a punto de comenzar la Guerra de los 100 años y vivió prácticamente la mitad de la misma. Le encantaba, es como a Segovia, le encantaba todo lo que tenía que ver con caballería, ¿sabes? De hecho, desde chiquitito se informó un montón sobre ello porque era un rico. Desde un momento bien joven escribió El Meliador, que es su gran obra sobre caballería. De hecho, a su muerte afirmó que las caballerías ya no eran lo de antes, porque él quería que la Guerra de los 100 años, que es por lo que sufrieron tanto los yaks, querían que continuase. Y eso es algo que es un poco sorprendente, ¿no? Porque cuando la mitad de la población está muriéndose, la otra está a ver quién gana poder, tú estás disfrutando de que vayan 4 personas con una armadura y un caballo a pegarse. La verdad que era un poco sádico, ¿eh? Sí, que el pibe vive un poco en su fantasía, Pues ¿no? sí que estaba obsesionado. Y creo que con un poco la idea de este tío ya podemos imaginar por dónde tenían sus crónicas, o más o menos por... Sí, has comentado ¿Qué que idea se va a era, que era plantear en rico, y si tenía tanto tiempo de estudiar la guerra en esa época, pues... De hecho, también era un gran liricista, se le daba muy bien la poesía y vivió muchos años en la corte de Felipa de Nao, que era la mujer de Eduardo III, el rey de Inglaterra, por el que comienza la Guerra de los 100 años. Ojo. Porque Cuidado. Eduardo III quería ser el sucesor de Francia. Cuando murió Felipe IV, estaban Juan II, estaba Eduardo III y estaba Carlos II, el rey de Navarra, el que traicionó a Guillem, como antes ha dicho Cristóbal, y Jean Fouissart estuvo muchos años viviendo en la propia corte del rey de Inglaterra. Que Carlos II, por cierto, era el nieto del Felipe X, IV.
Felipe que, IV, sí. que claro, tuvo a su hija Juana II de Navarra, que por la ley sálica no podía gobernar. Hablando en plata, don Aitor, y tú que estás demostrando saber tanto de este autor, entonces nos queda claro que es un autor, o una fuente primaria en este caso, que está bastante a favor y que escribe bastante a favor de la nobleza y en contra del campesinado, ¿no? Sí, de hecho, él mismo lo comenta en sus propias crónicas, que la información toda la saca de caballeros y escuderos, y de mariscales, y de cuando él estuvo en las cortes de grandes nobles, porque también estuvo en la del duque de Blois, y en ningún momento menciona que haya pisado un pueblo a informarse a ver qué ha pasado. Vamos, que estas crónicas hay que tratarlas con bastante cuidado, ¿no? Porque Claro. está exagerado los... Claro, por eso le llama perros rabiosos a los campesinos, le dice que son unos sanguinarios, unos violentos. Claro, es verídico lo que ocurrió y los hechos que él comenta, porque son verdad, o sea, comenta que hubo una revuelta, que los nobles actúan de tal manera, eso todo es cierto, lo que a lo mejor Pero se podemos posiciona. poner un poco más en duda, y que luego lo hablaremos más adelante cuando empiece a comenzar a hablar a Bilal, es lo que ocurre entre medias, porque que los campesinos sean tan malos y se obliguen a comerse a su marido, a matar a sus hijas, y los nobles nunca hagan nada malo, cuando el fin de la Jacquerie es Carlos II traicionando su palabra de honor cuando había presenciado una cita con Guillem, es un poco chocante, cuanto menos. Bueno, pero al fin y al cabo esto sigue pasando hoy en día también, ¿no? Al final. Entonces... Sí, se le da la vuelta a la Claro. realidad en función de tu en favor de propio tus interés, intereses ¿no? también, ¿no? Pero bueno. Lo de siempre, muchas veces lo importante es lo que, más que lo que se cuenta, sino quién te lo cuenta y la opinión del que lo escribe en este caso. Pero podemos deducir, y por lo que hemos explicado hasta ahora, que fue una revuelta campesina para acabar con las injusticias que se cometían contra ellos por la nobleza, y que tenemos una fuente principal que es de la que nos está hablando Aitor y que continuará con ello. Claro, de hecho comienza a escribirla en el 1370 y tenemos aquí a nuestro compañero Bilal, que es un mayor experto aún que yo sobre ella y que va a empezar a hablarnos sobre la misma. Bueno, sí, es cierto que yo soy un gran experto en la crónica de Jean Froissart. Bueno, voy a comenzar hablando de la crónica dando datos generales. Es una crónica escrita en francés por Jean Froissart y bueno, sus fuentes son testigos oculares, como ya ha explicado anteriormente nuestro gran experto Aitor, y también copia gran parte de las Voyages chroniques de Lebel, y eso en cuanto a sus fuentes. Bueno, la crónica narra desde Enrique III hasta 1400 y se compone de 4 libros. El primer libro lo comenzó en 1364, el segundo en 1388, si no recuerdo mal, el tercero en 1390 y el cuarto, que es el último, en 1400. Y bueno, pues el que nos interesa a nosotros es el primer libro, que es en el que se encuentra narrada la revuelta de la Grande Jacquerie. Y bueno, pues vamos a hablar de la Grande Jacquerie, pero desde un punto de vista comparacionista entre su visión de los nobles y su visión de los campesinos. Bueno, como ya se ha repetido reiteradas veces durante esta charla, Jean Froissart no es partidario de los campesinos, que digamos. Los trata como perros rabiosos, negros, los trata como sucios, los trata como una masa irracional que, bueno, que no es capaz de pensar por sí misma y que sigue un impulso asesino, un impulso de todos los males que hay en este mundo. Y en cambio de los nobles los define como, bueno, como lo mejor que hay en el planeta, como seres víctimas de lo que están haciendo los campesinos y como héroes. Tenemos el conocido caso de el conde de Foix y el duque de Orleans, que son descritos como héroes cuando, ante una ofensiva de estos campesinos, mandaron quemar una aldea entera con todo aquel que había dentro. Claro, no se especifica, pero seguramente también hubiera niños y mujeres, pero claro, no se especifica porque al autor no le interesa.
Y por ello tenemos que coger con pinzas cada uno de los datos que nos ofrece este autor en su crónica, porque obviamente está a favor de los nobles y tira mierda todo el rato a los campesinos. Les tira beef, Les tira de todo. se hacen tiraeras. Un poco como el Congreso de Diputados de hoy en día, ¿eh? Buah, peor, mucho peor. Mucho peor, Un Ah, poco la de Residente, ¿no? Yo, como todos hemos leído la crónica aquí, sabemos que eso una lectura de buen gusto no es, y simplemente por los calificativos que son los adjetivos La que verdad usa- que yo invito a los que escuchen nuestro podcast, Que son millones de que personas. millones y millones de A toda personas, Latinoamérica y los países de habla que hispana. lean algún fragmento de la crónica, porque la verdad que es bastante salvaje y ya no como documento histórico, sino como documento literario merece la pena, la Hombre, verdad. yo se los recomiendo sobre todo a personas que le guste, por ejemplo, Juego de Tronos o ese tipo de series. Sí. Es que esto es más exagerado aún. Sí, era Sí. Juego de Tronos está basado del libro de la Edad Media, ¿no? La Sí. realidad supera la ficción en este caso, y a cuento de lo que decía Sí. Don Bilal, me gustaría comentar unas pequeñas y breves citas que de alguna forma confirman lo que nos está diciendo. Cito literalmente: ciertamente jamás hubo entre cristianos y sarracenos los crímenes que cometían estos miserables, refiriéndose al campesinado, por supuesto. Y por otro lado tenemos una de las más famosas dentro de su obra. Cito literal de nuevo: no me atrevo a escribir ni a contar los horribles e inconvenientes actos que realizaban con las damas, pues entre otras villanías mataron a un caballero y lo clavaron a un asador para asarlo al fuego delante de su dama y sus hijos. Es decir, que en todo momento, si quiere ahora continuar Don Bilal con su puesta en escena, critica duramente al campesinado, mientras que ensalza por completo a las clases altas. Sí, como has dicho bien en esa cita, como que las acciones de los campesinos las detalla mucho más, se profundiza mucho más en ellas y narra cada calamidad que hacen los Claro, campesinos. como has dicho antes, quemar una aldea no Sí. es tan malo, ¿no? Es como que dice que quemaron una aldea con todo aquel que había dentro, pero claro, no se mete en detalle. Claro, pero y como lo habían hecho los nobles, Claro, ese eso, no no me está- parece. eso no es tan malo. Claro, eso para no- castigarles, dice. Claro, claro. Y luego también hay que destacar cómo trata a los nobles. Como bien sabemos todos aquí, el preboste de París traicionó a la ciudad y claro, es un traidor. Pero en la obra de Jean Froissart no se le insulta en ningún momento, no se le falta el respeto. ¿Pero por qué? Porque es un noble. Al revés, en muchos momentos le dice que era muy inteligente, que... Sí, exactamente. Y bueno, eso sería todo de la visión de campesinos y O nobles. sea, yo lo último que quiero comentar es lo que ha dicho antes nuestro compañero Segovia, sobre que ciertamente jamás hubo entre cristianos y sarracenos los crímenes que cometían estos miserables. Es que los sarracenos, a lo mejor algún oyente de los millones que tenemos, no sabe que son los musulmanes. Y está comparando cruzadas, la caída de Constantinopla, la reconquista de la península ibérica, con lo que están haciendo los campesinos. Y de hecho está diciendo que es peor. Y además los está comparando con musulmanes, que seguro que este hombre tampoco eran de su agrado, los musulmanes. Y que se dedicaban a la piratería. Por eso hacían acciones tan graves. Y considera que los campesinos son peores. Eso. Bueno, creo que ya conocemos un poco lo que es la crónica de esta fuente primaria y quién es este tipo de Jean Froissart y hacia dónde tiraban sus ideas. Que bueno, creo que todos nos ha quedado claro que tenemos que siempre revisar la información, las fuentes y quién lo escribe. Así que después de haber conocido lo que viene siendo el desarrollo, nos han puesto en contexto, me gustaría saber un poco cuáles han sido estas consecuencias que ha traído la Gran Jacquerie, ¿no? Porque creo que con algo tan importante como unos campesinos metiéndose de hostias con los nobles, algo habrá que haya dejado los rastros de la historia. Pues si os parece bien, voy a empezar yo hablando de las consecuencias, que la verdad que para los campesinos no fueron buenas. Es verdad que Empezamos bien. fueron muy valientes al un poco enfrentarse a los nobles, y tan valientes porque al final les dejó un panorama peor del que tenían. O sea, se quejaban de que los impuestos eran muy altos por todo este tema de que tenían que pagar el rescate del delfín, ¿no? De Juan II. De Juan II. Pero al final la Jacquerie sirvió para que los nobles tuviesen aún más poder y tuviesen
una dura represión. Además, los- aumentó un poco como el desprecio hacia los campesinos. Si antes le tenían poco respeto, después de la yaquerí aún menos. O sea, básicamente Porque ahora encima salían les del tenían fuego para caer en miedo. las brasas. Claro, porque ahora encima les tenían miedo. Ahora tienen que ser aún más duros. Deducimos entonces que las clases altas no optan por intentar comprender a las clases más bajas, bajarle los impuestos por temor Bueno, a la eso nunca. sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. Además, por cierto, el rescate de Juan II nunca se pagó. Juan II murió en la cárcel de Inglaterra. Tócate los cojones, O sea, encima. Y encima de luego subir más los impuestos. muere, es que... Madre mía. Y pues eso, el poder de los nobles aumentó sobre los campesinos, ya que consiguieron solventar la represión. Hombre, es que los medios de los campesinos, por muy valientes que fuesen y por muy crueles, como dice Froissart, que eran, los medios no eran los que tenían los nobles. Los campesinos, perdona por cortarte, Froissart habla de la crónica de que ahora se armaban con cuchillos y palos de metal, que realmente no ¿Cómo, tenía... cómo serían los cuchillos que tenían esa gente? Que no, Claro, claro, los nobles, sí. ves un noble con su caballo, con su espada, Claro. los campesinos iban a pelo descubierto, como... No, es un pibe ya con la armadura puesta, tío, y... vamos, yo me acojonaría. Pues- siendo pues se lo Luego llevan por imagínate delante con un cuchillo sin afilar. Muchos de esos, tú. De untar la mantequilla. Y hay que destacar también que esta revuelta campesina sirvió como precedente de muchas otras revueltas campesinas que ocurrieron posteriormente. Por ejemplo, la revuelta de los Tuchins en el Languedoc, que bueno, mi francés como el de todos, ¿no? Parece que dices Gucci. Que ocurrió en el 1381, fue a consecuencia de la Jacquerie, luego más revueltas del siglo XVI. Además, las revueltas, perdona, posteriormente las revueltas que hay en Francia se les denomina yaquerí por la relevancia que tiene esta precisamente. O sea, el término yaquerí ya se empieza a usar como cualquier revuelta campesina que se produce en Francia. Es curioso porque parece que la Edad Media está un poco denostada porque está claro que es una revuelta bastante importante y yo creo que no sé qué os parece, al ocurrir en la Edad Media como que queda un poco camuflada en la historia, como que... Sí, además está como ahí entre la guerra de los 100 años y tal y no se le da tanta relevancia como... Claro. Muy infravalorada. Sí, siempre pensamos en revoluciones, a lo mejor en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, y también hubo bastantes revueltas campesinas en la Edad Media. Leí un artículo de un historiador que decía que esta revuelta yaquerí sería como un precedente de lo que sería luego la revuelta francesa, de lo que sería luego diversas revueltas en Francia. Sí, ya te digo que, como decías tú, se empezarán a llamar yaquerís a raíz de esta revuelta y será germen de muchas otras revueltas campesinas. Pues yo creo que con esto ya damos fin a nuestro primer podcast. La verdad que espero que os haya gustado. Este podcast sobre una de las revoluciones, de tantas en el país de las revoluciones, como es Francia. Y si queréis otro podcast, otro tema, nos Dejadlo en los podéis escribir. comentarios. Dejadlo en los comentarios. que Manita también- arriba. Claro. Dale Pulgar like. arriba, dale like, Bueno, chavales. y os animamos a pasaros por nuestras redes sociales donde estamos contando también otras historias de la yaquerí. Así que nada, Muchas gracias por Nos todo. despedimos a todos. Un saludo. un saludo, un beso.